permitas que nuestra fe se debilite. Y como tu palabra lo dice, no va a debilitarse, va a salir más fortalecida. Y entonces vamos a poder nosotros, pues, demostrar con hechos todo lo que decimos que sentimos por ti. Porque es un privilegio. Y aunque no es de la forma que quisiéramos, de la forma agradable y buena en nuestro pensamiento humano, pues que tú cumplas tu voluntad y no la nuestra. Y que nos ayudes a entender y agradecer y a confiar cada vez más en ti a través de tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio. Ya, si tú nos lo permites, terminamos Fundamentos de la Fe hoy, para que podamos seguir descansando en tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los que no han escuchado el estudio de ayer es importante porque les va a ayudar muchísimo ahorita o cuando pasemos alguna situación complicada. Y yo te podría preguntar a ti en este momento, entendiendo la voluntad decretiva de Dios, que hagas lo que hagas, digas lo que digas, nadie va a poder detenerla, va a ocurrir todo lo que Dios ya ha decretado y ha planeado en nuestra vida, en la vida de tus familiares, de quien sea, y por lo tanto esa no hay ni por dónde hacerte. Pero la otra que vimos, la voluntad revelada, que está en la Biblia, que es así, igual puedes obedecer o la puedes brincar, sufriendo las consecuencias pertinentes, obviamente, ¿no? ¿Cuál es con la que estás luchando en este momento? ¿En cuál de las dos voluntades, por decirlo de esa manera, estás luchando? Y las respuestas pueden ser muy variadas. ¿Estás luchando con la voluntad soberana de Dios? ¿No la aceptas? Por eso viene el declive espiritual. ¿O la voluntad ordenada de Dios, que es la que está en la palabra de Dios? Pero ¿cuál debería ser tu respuesta? Y vamos a recordar Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Estamos hablando de la voluntad decretada por Dios aquí. O sea, confía plenamente en esa que no conoces y que no tienes el control. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce esa voluntad en todos tus caminos y descansa en ella. Ahora, con respecto a la voluntad ordenada de Dios, en Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo tienes que responder a esta? Pues obedece sus mandamientos, para que permanezcas en su amor y tu gozo sea cumplido. Ahora Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te va a ser dada. Pide sabiduría cuando sientes que no puedes más. La sabiduría es: ayúdame a aplicar los principios en la Biblia de acuerdo a como tú quieres, con firmeza y con valentía y con confianza, de acuerdo a cada circunstancia que estás pasando. Estamos viendo cuál debe ser tu respuesta al saber esto. ¿Qué medidas vas a tomar? Ya definiendo, analizando en cuál pudieras estar luchando, pues tiene que haber unas medidas que tienes que tomar en acción, que tienes que hacer a echar a la acción. Pero obviamente tienes que diferenciar entre la voluntad decretada de Dios y la voluntad ordenada, que es la revelada de Dios. Tienes que saber las diferencias. ¿Para qué? Para que aprendas a discernir cuál es cuál. Entonces, hay diferencias sobre la voluntad de Dios y su voluntad ordenada, la decretada y la ordenada en la Biblia. La hemos estado viendo. Y tú tienes que aprender a discernir esta voluntad de Dios en todo su apogeo en tu vida, para que puedas descansar.
Se podría decir que la voluntad revelada, pues Dios te da la oportunidad de que tú participes, ¿no? Porque pues te manda que obedezcas. Pero en la otra no te pide ni tu opinión. Simplemente Él decide hacerlo y así va a ser y punto. ¿Qué hago? Pues confía en su sabiduría. Y tienes que discernir la voluntad de Dios en decisiones de todos los días. De cada día que tú vivas tienes que aprender a discernir su voluntad. Cualquiera de estas dos que estamos viendo aquí. Colosenses 1, 9, 14. Colosenses 1, 9, 14. Esa cita la puedes convertir en oración de tu diario vivir. Porque que Dios fundamente tu fe y continúe tu camino con el Señor. Colosenses 1, 9, 14. Fíjense lo que dice. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo estaba pidiendo para que fueran llenos de la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? La que estamos estudiando. Y que puedas discernir su sabiduría en inteligencia espiritual. ¿Para qué pedía Pablo esto? Para que andes como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta debe ser tu prioridad. Sabiendo que hay la voluntad decretada, no puedes hacer nada. Entonces, lo único que te queda es llevando fruto por todo lo que hagas y crecer en el conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo que sigue: fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es el enfoque aquí? Si tú entiendes y conoces la voluntad y te sometes a su voluntad, entonces tú vas a ser fortalecido, fortalecida y vas a poner la mirada en lo que Él ha hecho por ti y lo que ha logrado a través de su Hijo Jesucristo. Y esa puede ser, esa versita puede ser usarla como para que ores. Siempre, cuando te sientas así como que entre la espada y la pared. Ahora, hay otra voluntad que es la de deseo, ¿eh? Esa no la vimos. O sea, está la voluntad decretada, la voluntad revelada y la voluntad de deseo. Pero la vamos a cubrir antes de finalizar este estudio. Ahorita la vamos a cubrir. Dios cumple y cumplirá todo su propósito. Isaías 14:24. Isaías 14:24 y Isaías 46:9-10. Ahí dice que nada es casualidad, hermanos. Nada de lo que suceda es casualidad. Puede ser ya revelada en la escritura, las cosas que suceden. Ahí está revelada. O puede ser secreta, como lo acabamos de ver. Pero nada es casualidad. Dios nos salvó, Dios nos predestinó. Y Él sabe quiénes van a ser salvos. Romanos 8:29-30. Romanos 8:29-30. No es casualidad, no es suerte. Algunos creen en la suerte, ¿no? Los horóscopos o las cartas. Eso no sirve, eso es pura mentira. El que Cristo haya venido a la cruz, eso no fue algo que se le chispó, fue casualidad. Fue predeterminado también. Hechos 2:22-23. Hechos 2:22-23. Y si Jesús predeterminó su sufrimiento, que iba a sufrir, ¿por qué tú o yo
no lo aceptamos con gozo. Si Él lo hizo siendo Dios y no teniendo el por qué, ni para qué, ni debiéndonos nada a nosotros, sin embargo Él lo quiso hacer. Romanos 13:1. Estoy hablando de cosas para que vean que nada es casualidad. Y estoy dando ejemplos. Romanos 13:1 dice que Dios puso a los gobiernos. No hay que por casualidad o por la democracia, que los humanos pusieron al gobierno. Ninguna institución es puesta si Dios no lo permitiera. A lo largo de la historia has visto eso, ¿no? Cómo se ha desenvolvido la historia y todo bajo el plan del Dios en acción. Todas las cosas que ocurren. Ahora te pregunto, ¿cómo vas a vivir tu vida con el entendimiento de que todo lo que pasa a través de la historia y lo que va a pasar en tu vida y con tus seres queridos y con todas las personas ya está escrito por Dios? Ya está escrito por Dios todo. ¿Puedes saber la voluntad soberana de Dios? Estamos hablando de la decretada. Pues Dios te lo puede permitir hasta después de que haya ocurrido. O igual no, como a Job, mientras estuvo aquí en la tierra nunca le dijo. Tal vez nosotros lo sabemos porque ya tenemos la Biblia y la tenemos completa y sabemos que Dios fue el que empezó todo, ¿no? Para un propósito de santidad y perfección a Job, no para hacerle un mal. O sea que cuando Dios permite algo en tu vida nunca es para destruirte, ni a ti ni a nadie. Siempre es, si es un incrédulo, para que vengan al arrepentimiento. Y si eres tú, para que te arrepientas de tu pecado, para que aprendas a someterte a Él, para que confíes más en Él, para que tu fe se fortalezca, etc. Pero siempre es para bien. Aún el pecado que cometemos, Dios lo lleva bien. Con frecuencia tratamos de discernir la voluntad soberana de Dios en las situaciones que pasan y nos empezamos a cuestionar a Dios y por qué y para qué y cómo. Pero eso es imposible saberlo con certeza. Un ejemplo sería útil. Por ejemplo, antes del matrimonio, una persona no puede decir que es la voluntad soberana de Dios el casarse con una mujer en particular, ¿verdad? Antes de que te cases, lo vas a saber hasta que estés casado. Hablando de creyentes, obviamente. Pero mientras tú no sabes, ¿verdad? Pero si te casas con esa persona, ya está, esa era la que tenías. Por eso tienes que orar a Dios y pedir sabiduría para que te lleve a la persona que Él ya decretó que tenía que ser para ti. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya luego que están casados, Él puede decir con certeza, ya puede decir, así estaba en el plan del Señor. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Y eso estoy hablando en cosas positivas, pero también en cosas negativas que nos suceden en nuestra vida. Hasta que ves que ocurren, dices, te das cuenta y dices, pues así estaba. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hundirte? No. Como hace rato decíamos, gracias, Padre. No entiendo nada, pero confío en ti. Tú tienes todo bajo control y eso a mí, con eso tengo suficiente. No necesito saber más. Entonces todo lo que acontece es parte de la voluntad soberana de Dios. Antes de que algo acontezca, es parte de la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, es posible determinar cuál es la voluntad soberana del Señor. Afortunadamente hay directrices a veces que nos pueden ayudar a alinear nuestra voluntad con la voluntad soberana de Dios. Y estas directrices las vamos a ver también un poquito más adelantito. Por ejemplo, vamos a ver primero, antes de entrar a eso, a la voluntad de deseo de Dios que no hemos tratado. Ya vimos la voluntad decretada, por decirlo así, y la voluntad revelada. Que esa sí la puedes brincar, si quieres no obedeces, no obedeces. Pero hay otra de deseo, la voluntad de deseo. La voluntad de deseo, ¿en qué consiste? Bueno, la voluntad de Dios es consistente con su voluntad soberana, la decretada, pero no siempre es cumplida tampoco porque no es decretada. Simplemente es un deseo. Por ejemplo,
¿Se acuerdan que Jesús deseaba que Jerusalén viniera a él? ¿Se acuerdan? Era su deseo, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Y se acuerdan que en Mateo 23:37 él lloró y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, quise como los pollos, pero no quisiste. Esa es la voluntad de deseo que él tenía. Si hubiera sido decretada, él los hubiera convencido sí o sí, pese a ellos. Pero como era de deseo, ellos no estuvieron dispuestos. Otro ejemplo es que Dios desea que todo hombre sea salvo, ¿no? Esa es la voluntad de deseo. Y no porque Él lo desee, van a ser salvos todos. Por eso es importante que entendamos esto con respecto a las voluntades de Dios. No es que son tres voluntades, sino todos es una sola voluntad, pero en diferentes características. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Otro ejemplo es Mateo 11, 28, 29. Mateo 11, 28, 29. Cristo desea que todos vengan a Él. Pero no todos vienen. Dios desea que los creyentes sean obedientes y santificados. ¿Y acaso todos somos obedientes? Fallamos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios desea pero todavía somos responsables, a pesar de que Él tiene la voluntad de deseo, todavía somos responsables por obedecer y alinear nuestra voluntad con la de Él. Y la que más podemos, que tenemos el privilegio, es que la Biblia ya está aquí. Y ahí podemos conocer mucha de su voluntad de deseo y mucha de su voluntad ordenada, que es la revelada, ¿no? La voluntad ordenada de Dios también es parte de la voluntad del deseo de Dios. Desafortunadamente a menudo fallamos en obedecer los mandamientos también. Los mandamientos de Dios son revelados a través de la Escritura, en forma de principios y leyes. Entonces tú puedes saber la voluntad de Dios. Sí la puedes saber, pero tienes que escudriñar la Escritura. Y tienes que ser diestro en la Escritura. Porque entonces ahí podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, como dice Colosenses 1:9. Por eso cuando oramos por las personas es que sean llenos del conocimiento, o sea, que vayan a la Escritura, que les des el querer como el hacer para que estén en la Escritura y entonces ellos puedan ser llenos de ese conocimiento para que lo apliquen correctamente y entonces crezcan. Estar lleno literalmente significa estar completamente llenos, controlados. O sea, no nada más pedía Pablo que se llenaran de puro intelectualismo, sino que fueran controlados por ese. Eso es lo que implica la palabra lleno. Tener el conocimiento de la palabra de Dios controlando tu mente. Esa es la llave para que puedas llevar una vida justa. Y tienes la llave. Ahora el problema es que si la usas o no la usas, ¿verdad? Lo que controla tus pensamientos, ¿qué es lo que controla tus pensamientos? Cuando estás bien y cuando estás mal. ¿Qué es lo que controla? ¿De qué te estás llenando? ¿De la palabra? ¿O vas hacia la otra dirección? ¿Qué es lo que controla tu comportamiento? El dominio propio es un resultado del control mental, ¿verdad? El dominio propio es el resultado del control mental. Y el control mental depende de tu conocimiento. Y no cualquier conocimiento, estoy hablando del conocimiento de la Escritura. Conocimiento de la palabra. Cuando haces eso, Dios dará lugar en toda sabiduría espiritual y entendimiento, y entonces vas a poder reaccionar de acuerdo a la perspectiva divina, no de acuerdo a tus circunstancias o a las personas, a lo que te dicen ellos en su pensar, en su manera de su sabiduría humana, sino a lo que te dice Dios.
Entonces podemos ver que aquí todo esto vincula directamente a la obediencia. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Y tenemos que asegurarnos de no confundir la voluntad soberana, o sea, la decretada, con la voluntad ordenada, que va con la voluntad de deseo de Dios. Porque eso nos va a evitar muchas cosas, mucho sufrimiento, muchas incertidumbres. Y tenemos que tener una respuesta al saber esto. Nuestra respuesta a la voluntad soberana de Dios, ¿cuál es? Tiene que haber una respuesta. Y tiene que ser centrada en la verdad de que debes confiar en Dios en situaciones en las que no tienes una dirección clara, hermanos. Porque aún en la Biblia no te dice todo. Hay áreas grises. Pues tienes que aprender a confiar en Dios aun cuando la dirección no esté tan clara. Hay otras partes donde está clarísimo. O también debes de aprender a confiar en Dios en situaciones en las que estás experimentando la adversidad de mayor a menor grado. Necesitas entender que debes esperar adversidad. Eso debe de ser algo que no te cae por sorpresa. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces no sé por qué a veces sucede algo y parece que te cayera de sorpresa y te agarra desaprevenido o desaprevenida. No debería de ser así, porque conoce la palabra de Dios. Debes esperar adversidad y debes de entender que fue provista por Dios como una prueba para tu vida y para tu bien. Salmos 11:5. Salmos 11:5 dice que el Señor prueba a los justos. Gloria a Dios. Porque entonces eres justo, justa. Salmos 11:5. Ahora, es muy importante entender que la prueba va a revelar tu verdadero corazón. Lo que hay lo que es realmente en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y ahora vamos a entender por qué Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: no se sorprenda cuando sean puestos a prueba. O sea, no te debe de sorprender. Deberías estar esperando. Y cuando venga a estar preparado, velando en todo tiempo, cimentado en la roca. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Encomendar tu alma a Dios. Encomendar tu vida a Dios. Primera de Pedro 4:19. Nuestra respuesta a la voluntad ordenada de Dios debe de ser esa. Hay una que sabemos y que tenemos que obedecer. A la que sabemos y hay que obedecerla. Efesios 5:17. Porque está revelada y pues, puedes conocerla y aplicarla, ¿no? Y ser obediente a todo lo que Dios ha revelado en su palabra es el principio de alinear tu voluntad con su voluntad. O sea que vas bien. Si estás obedeciendo la palabra, estás empezando a alinear tu voluntad a su voluntad. Sin embargo, esto implica que nos hemos sumergido en las Escrituras para determinar la voluntad del Señor. Y podemos obedecer correctamente. Una pregunta válida es: ¿cómo puedes saber la voluntad de Dios en cada situación, como en mi trabajo, o quién debo casarme? En fin, muchas preguntas que a veces tenemos que la Biblia no te dice. Pues la respuesta a esas preguntas es: sé fiel a la voluntad revelada en la Biblia.
sé fiel a la voluntad revelada en la Biblia. Cuando tengas alguna duda, no sepas qué hacer, tú mantente fiel en lo que dice la Biblia. Y luego sigue la guía conforme la Biblia. Salmos 37:4. Salmos 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, enfócate en lo primordial, en lo más importante. Deleitarnos en el Señor incluye amarlo con un corazón de obediencia. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las áreas claves que están reveladas claramente en la Escritura como la voluntad de Dios? Y hay muchas muy claras ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo quiere que te comportes y cómo quiere que vivas? A los incrédulos, pues hablamos de la voluntad de deseo. Pues sus deseos que sean salvos, también está revelada en la Escritura. Primera de Timoteo 2:4. También Él te manda que seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Efesios 5:18. Que la palabra de Dios more en abundancia y te controle. Que seas sumiso a la autoridad, a las autoridades. Primera de Pedro 2:13-15. Sean como sean, eso no importa. A ti te manda, tú fíjate en que andas en obediencia a Dios. También que esté dispuesto a sufrir por su causa. Primera de Pedro 3:17-18. Primera de Pedro 3:17-18. También nos manda que seamos santificados. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y también nos manda que seas autosacrificial. Romanos 12:1-2. Entregues tu cuerpo como sacrificio vivo. Voluntariamente hagas eso. Tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad revelada en la Escritura. Ya de la que no conocemos, no sabemos, simplemente tenemos que confiar y descansar. Ser lleno del Espíritu Santo, acuérdense que es vivir con el conocimiento de la presencia personal del Señor Jesucristo, como si estuviéramos parados junto a Él todo el tiempo y dejar que su mente domine nuestras vidas a la palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, dicho de otra manera. Conscientes de que Él está ahí todo el tiempo contigo y dejar que su mente, o sea, la palabra, te domine. Te llenas de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sus pensamientos de Él sean tus pensamientos, gobernados por lo que Él dice. Y entonces sus estándares de Él van a ser tus estándares. Su trabajo va a ser tu trabajo. Y su voluntad va a ser tu voluntad. Y cuando aprendes esto vas a descansar en el Señor. Pase lo que pase. Cuando no sea así, te falta madurar, te falta crecer. Entonces el conocimiento de Cristo te va a conducir a la semejanza a Cristo, viviéndolo de esta manera. Y fíjate, la única manera en que puedes seguir los deseos de tu corazón es cuando tú andas caminando en el Espíritu. Corazón me refiero a tus pensamientos, tu voluntad. Porque si tu corazón, tus pensamientos, tu voluntad no están gobernados por la palabra, no lo sigas. Porque te van a llevar a un deshuesadero. Te van a llevar a la destrucción. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Tú te puedes dar cuenta cuando eso pasa. De acuerdo a tu sentimiento en el que estás. ¿Tienes gozo en el Señor? Que bueno, vas bien. Estás siendo gobernado por la palabra, aún a pesar de las circunstancias que estén viviendo mal, terribles. Pero si estás reaccionando mal, depresión, angustia, desesperación, entonces tu enfoque está mal. Tienes que redireccionar. Pídele a Dios sabiduría y confía en Él y déjale el resultado a Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Dice un salmo. ¿Por qué te abates? Proverbios 3, 5, 6.
Como mencionamos, debemos sumergirnos y ser obedientes en la palabra de Dios para estar en una posición para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 lo menciona también. Porque acuérdense que Dios nos guía a través de ¿qué? A través de su palabra. A través de crear una convicción del Espíritu Santo. También nos guía a través de su providencia. Y el consejo piadoso de alguna hermana, algún pastor. Todo eso lo puede usar Dios. Tenemos que orar por sabiduría siempre y buscar consejo piadoso cuando no sepamos qué hacer. O vas a la escritura y aún no sabes, buscar consejo piadoso para tomar una decisión. Entonces tenemos una valiosa oportunidad de avanzar en nuestra fe confiando en que Dios nos va a guiar y nunca dejará de hacerlo. Tenemos que entender que sería un honor para nosotros el oír de cada uno de nosotros, pues que vamos caminando firmes en el Señor y que vamos caminando en santidad y en gozo, pase lo que pase. Escuchar que Dios nos está dirigiendo nuestras vidas, porque se nota en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Y eso es lo más maravilloso que podamos saber entre hermanos, ¿no? Acabamos de ver entonces fundamentos de la fe y tenemos que vivirlos, porque si no vamos a sufrir y vamos a batallar mucho en nuestra vida cristiana. Y ya para terminar este estudio, recapitulamos rápidamente. La Biblia revela lo que es importante y esencial para nuestra fe cristiana y es lo que hemos estado haciendo. Hemos hablado de la deidad de Cristo, la salvación por gracia de Dios, no por las obras, la salvación únicamente a través de Jesucristo, la resurrección de Cristo, el Evangelio. Hemos hablado de la Trinidad, de algunos atributos de Dios, la salvación por gracia, la salvación solo por Jesucristo. Y todo eso nos ha ayudado y nos ayudará cada que se nos olvide a recordar dónde está cimentada nuestra fe. Y a través de eso vamos a ver si realmente andamos caminando conforme tenemos que caminar, o estamos caminando hacia el otro lado. Y terminamos aquí hablando varias lecciones con respecto a la voluntad de Dios, donde conocimos la voluntad decretada, la voluntad revelada que está en la Escritura y que también tú puedes participar o no, y la voluntad de deseo. Y muchos cristianos sufren mucho porque no entienden esto. Y se hacen muchas preguntas porque no entienden esto. Y cuestionan a Dios porque no entienden esto. Cuando entiendes claramente la voluntad de Dios en estas características, vas a aprender a descansar cada día mejor en Él, en su palabra. Y vas a empezar a crecer y cada que falles y que sientas que pecaste y que otra vez, pues sigue arrepintiéndote y sigue avanzando. Como dije hace rato que estamos hablando de Pedro, pues, Dios nos conoce y sabe nuestra fe qué tamaño es. Y necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Por eso cada que oramos es lo primero que tenemos que pedir. Que cada día conozcamos más a Cristo y cada día conozcamos su anchura, su longitud, su profundidad. Y que nos dé la sabiduría suficiente para poder aplicar todas estas cosas que vimos. Aquí terminamos fundamentos de la fe a grandes rasgos. Y si Dios nos lo permite, pues ya continuaremos con otro estudio. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de recordar todas estas cosas que con qué facilidad se nos olvidan. Y porque no nos acordamos, por eso es que batallamos muchísimo. Porque cuando viene las pruebas, la situación difícil en nuestra vida, como a todos nos ha pasado en algún momento, en vez de guardar la calma y empezar a ir al trono de la gracia, a la palabra, o que nos recuerde la palabra para poder responder de acuerdo a como tú quieres, nos dejamos llenar por sentimiento, por emoción, por odio, por coraje, por tristeza, por desesperación. Y entonces el espíritu se puede contristar o se puede apagar cuando es un constante hacer eso. No permitas que eso ocurra en nuestra vida. Tú sabes que somos débiles y que todos podemos caer en ese pecado. Pero ayúdanos a exhortarnos unos a otros en amor, con la compaciencia, con mansedumbre, no juzgándonos, no criticándonos, sino como dice tu palabra, llevar las cargas los unos a los otros, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque a veces solamente necesitamos un abrazo o necesitamos saber que contamos con alguien. Es todo lo que queremos saber. Cuando conocemos la palabra, sabemos que tú tarde que temprano nos vas a recordar y nos vas a corregir. Puede ser en la iglesia, por un hermano, una hermana o la misma Biblia en algún estudio. Ayúdanos a seguir siendo fortalecidos ahí, porque ahí es donde encontramos eso. Que no busquemos el gozo o la felicidad o la paz en las circunstancias o en las personas, porque ahí no la vamos a encontrar. Apenas cambien las cosas y nos vamos a desmoronar. Gracias por mostrarnos que a veces estamos cometiendo ese error. Tenemos que buscar el gozo en ti. Tú no nos defraudas y tú eres fiel en todo lo que dices. Gracias por permitirnos terminar otro estudio y seguir orando por nuestra hermana Rosy, por sus hijos, también por el hijo de la hermana Marina, por su esposo que también es incrédulo y por todos nuestros familiares, de todos los demás que tenemos familiares incrédulos. Y como bien dijimos hace rato, que nos duela más el pecado que cometen hacia ti que la forma en que tú a veces puedes tratar con ellos. Porque si confiamos en todo esto que acabamos de aprender, simplemente ¿qué tenemos que hacer? Confiar y orar, pero siempre de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos a seguir aplicando esto en nuestra vida, aunque tengamos que sufrir humanamente hablando, porque a veces no entendemos y somos tardos para aprender, pero que así sea. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.